Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí de regreso en un nuevo programa de Viajando en el Tiempo. Como verán, no estoy con la Magdalena Mervila, que sigue de viaje, pero ustedes ya lo conocen. Estamos con Sergio Vergara y hoy día tenemos un tema de lo más entretenido que hay. Así es, yo ya me transformé en una especie de alter ego de una versión Exactamente. barata. Este- no, cada vez que Magdalena no está, Sergio Vergara es el animador de este programa. Así que, y además que aprovechamos de hablar de temas que no son los nuestros, que no son nuestra especialidad, y que nos sirven también a nosotras para aprender. Y hoy día tenemos temazo, po. Atila y los Unos, y aquí con Sergio vamos a aprender un poco qué es verdad, qué es mito, porque al parecer hay muchas cosas que también son inciertas respecto tanto de los Unos, como por ejemplo de dónde vienen, cuál es su origen, y también en el fondo de lo que fue el propio Atila, porque muchas de las descripciones y lo que es la fuente, en el fondo, que los describen, provienen precisamente o del mundo bizantino, del mundo romano, y claro, ahí es la visión de ellos respecto de cómo eran estos personajes. Pero Atila, que pasó a la historia, que yo creo que todo el mundo sabe, así como el azote de Dios, nada, pues, ¿qué hay? ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, Atila sin duda es un personaje icónico, ¿cierto? Como de los personajes de la antigüedad. Y aparte que genera un cambio de paradigma en el sentido de que hay un antes y un después de Atila en todo sentido, o sea, desde el sentido geopolítico, desde el sentido cultural, no tanto por el personaje en sí, sino que porque marca una transición de época. O sea, si hay un cambio que genera Atila, es justamente quizá el del mundo antiguo al mundo medieval, del mundo romano al mundo bizantino. Atila está en ese quiebre, ¿ya? Atila es una pieza más de un gran puzzle de eventos y personajes. Pero sin duda es el personaje icónico al respecto de esta era. O sea, la caída del Imperio Romano no está marcada por un romano o una serie de romanos, sino que por una serie de bárbaros y en especial justamente Claro. Atila. Y como bien dices tú, es un personaje y es un relato y es una cultura que está envuelta en una serie de mitos, ¿cierto? Como de fake news, de cosas que se contaron antes, que se contaron durante, después. Eh, y la verdad es que Atila es 90% un personaje fabricado desde el punto de vista de cómo lo vemos hoy, ¿ya? Claro. Las fuentes de Atila en realidad son todas, como bien dices tú, bastante tardías. Las que tenemos contemporáneas a él son erráticas, son pocas, pero poco a poco se puede construir, digamos, quién es este personaje. Claro. Eh, pero para entender a Atila, ¿cierto? Tenemos que entender un poco quiénes son justamente los unos, Claro. ¿ah? Exactamente. Porque como bien decías tú, existe toda una, digamos, leyenda al respecto de dónde vienen, quiénes son, qué los motivaba, qué los movía, cuál era su religión, sus creencias. Y la verdad es que hay un vacío histórico y arqueológico gigantesco. Eh, entonces, Porque ya desde el origen, o sea, desde dónde vienen, hay como también distintas teorías. Algunos historiadores se plantean una, otros otra, que tendrían en el fondo como origen la unión de distintas tribus. Entonces, como que desde ahí ya es como incierto eh, poder precisar, o sea, de cuál es el origen de los unos. es que ahí está un poco la clave del asunto. Los hunos como tal, los hunos que llegan a Europa, no son una cultura, no son una etnia, no son un pueblo, son más bien una forma de vida, ¿ya? Perfecto. Los hunos que van a penetrar en el Imperio Romano en realidad no son un solo pueblo, es una mezcla de pueblos germánicos con pueblos de las estepas, donde hay un gran pupurrí multicultural y étnico. Entonces, es más bien, como te digo, una forma de vida ser uno que Claro. decir los unos O son sea, tales y vienen de tal claro, parte. no es un asunto genético, No, sino que más bien, claro, como forma de vida, un asunto como más bien cultural. claro, y como te digo, es difícil hacer una historia y una arqueología de los unos, primero porque los unos no usaban la escritura, ¿ya? Claro. Y segundo, digamos desde el punto de vista de la arqueología, tampoco es fácil, uno porque eran un pueblo nómada
Y al no tener escritura, tampoco tenemos la certeza de dónde se ubicaban sus enclaves, ¿ya? Cuando hablamos de un pueblo nómada, siempre como que viene a la mente este concepto, ¿cierto?, de pueblos errantes. Y la verdad es que el nomadismo es quizá la antítesis de ser errante. Los movimientos de los pueblos nómadas están muy estructurados y dictados, y por lo general responden a movimientos que se repiten en el tiempo, en espacios geográficos, y a la vez que responden a estímulos económicos y climáticos y geográficos, ¿ya? Entonces, pensar que un pueblo nómada, en específico en este caso los hunos, eran una especie como de bandada de pájaros que andan dando vuelta por la estepa hasta que se topan con el Imperio Romano, la verdad es que no es el caso, ¿ya? De hecho, el estilo de vida nómada es mucho más frágil que el estilo de vida sedentario, en el sentido de que cambian cualquiera de estos aspectos y estos pueblos se ven obligados justamente a migrar. Y eso fue un poco lo que pasó con los hunos. O sea, si hay un cambio climático o una desestabilización política de alguna zona, estos pueblos deben transportarse. Claro, se inician los movimientos. Y ahí empieza un poco esta realidad errante de estos pueblos. Claro. ¿Ya? Y entonces ahí, en ese proceso, comienza en el fondo a, podríamos decir, como a avanzar desde este mundo de las estepas, del mundo del Asia Central, y comienzan a acercarse hacia la frontera de lo que es, de lo que era el Imperio Romano. O sea, porque al menos lo que yo escuchaba es que estaban como ubicados en el momento en el que ya se enfrentan con los romanos, en el fondo al otro lado del río Danubio, donde el Danubio desemboca por ahí por el Mar Negro. Exacto. Mira, esta historia la podemos abordar el origen desde atrás para adelante o de adelante para atrás, en el sentido de que podemos empezar a ver los eventos que se desenvuelven justamente en el Danubio a finales del siglo IV o la frontera de las estepas de Eurasia con China en el siglo II después de Cristo. O sea, tenemos estos dos espectros que van a confluir en esta gran invasión, en esta gran horda una que llega a Europa. Pero yo creo que lo correcto es partir justamente por China, ¿ya? Desde el comienzo. Exacto. Y la historia de los hunos se remonta a la China, ¿cierto?, imperial de la dinastía Han, ¿ya?, del siglo II después de Cristo. La dinastía Han funciona desde el siglo III antes de Cristo al 3 después de Cristo, ¿ya? Es quizá la dinastía más icónica y gloriosa y la edad dorada de China, cuando se logra unificar estos reinos y se hace el gran imperio Han. Y esta unificación va a generar justamente el desplazamiento de una serie de pueblos que se dedicaban a la ganadería, ¿cierto?, al pastoreo, en todo lo que era la cuenca de los ríos, del gran río Amarillo, del río Yangtze. Y estos pueblos, al ser desplazados, van a empezar a desplazar otros pueblos, ¿ya? Y uno de estos pueblos van a ser los Xiongnu, que también se conocían como los Huna, que vivían aproximadamente en lo que es hoy el límite entre Mongolia y Rusia, ¿ya?, en las montañas Altai. Y estos pueblos van a empezar a ser cada vez más desplazados y van a quedar parapetados entre una serie de grandes potencias de la época, que va a ser el Imperio Kushan, que es lo que es hoy en día el Himalaya, los Han por el lado de China, y así este pueblo va a quedar encapsulado en este lugar, donde se van a empezar a desarrollar como la cultura una como tal, ¿ya? Una vez que estos grandes imperios como el Kushan se empiezan a desintegrar, estos pueblos salen de esta, digamos, gran meseta del Altai, que no era un lugar ideal ni idóneo para vivir, menos para su estilo de vida. Entonces ahí empiezan a colonizar estos distintos lugares. Y uno de los primeros pueblos con los que se van a topar en esta colonización van a ser los alanos, ¿ya?, que era un pueblo nómada de las estepas del Mar Caspio. Va a ser este pueblo el que, al ser desplazado, se va a topar con los godos que vivían al norte del Mar Negro. Y van a ser esos godos los que, moviéndose hacia el suroeste, van a penetrar en el Imperio Romano a finales del siglo IV. Claro, o sea, un poco, como presionados por estos hunos, se comienza a dar este movimiento casi como podríamos ver, como eso, que se van cayendo como los dominó. Exacto. Y se van aproximando y tomando contacto con el Imperio Romano. Y lo que es curioso es que en verdad es como un efecto cíclico, porque uno dice, no,
todo esto, este gran cataclismo, ¿cierto? Parte porque los hunos desplazan a los pueblos. Claro. Pero al comienzo fueron los hunos los desplazados por otro pueblo. Entonces al final es justamente una suerte como de espiral en el que, como bien dices tú, van cayendo los dominó y se genera este gran efecto que al final termina transformándose en una catástrofe, ¿cierto? Exactamente, sí. Claro. Y entonces, en ese momento es cuando, en este avance, que como tú dices, presionan a los alanos a los godos, es ahí donde ellos ya comienzan a establecerse en esa zona como del Mar Negro, fundamentalmente. O sea, bueno, el imperio va a lograr ser bastante más amplio que eso, pero tienen como, podríamos decir, como su base ahí, como en las cercanías del Mar Negro. Claro, o sea, el primer contacto entre el mundo occidental y el mundo de los hunos va a ser justamente a finales del siglo IV, en la década más o menos del 370, ¿Ya? cuando estos pueblos, los alanos en específico, van a desplazar a los godos, y ahí vamos a encontrar en las primeras fuentes de un escritor romano que se llama Amiano Marcelino, cómo empieza a describir a los hunos. ¿Ya? Ya, perfecto. Y esas descripciones son como estos bárbaros feroces tremendos, así como que vivían como animales. Mira, Amiano Marcelino era un historiador de tomo y lomo, en el sentido Ya. que era un tipo muy disciplinado y muy objetivo para hacer sus descripciones. ¿Ya? Entonces, toda la información que tenemos de los hunos originales, por llamarlos de Ya. alguna manera, en realidad provienen de Amiano Marcelino. ¿Y por qué digo los hunos originales? Porque a medida que estos pueblos se desplazaban, empezaba un sincretismo tanto étnico como cultural. Claro. Entonces, los hunos que llegan a finales del 370 con los hunos de Atila que penetran en el imperio el año 450 son dos cosas totalmente distintas. O sea, pensemos que, por ejemplo, estos hunos venían de la estepa euroasiática, tenían rasgos asiáticos, eran nómadas, ¿cierto? Mientras que Atila, de partida el nombre Atila es un nombre godo, es un nombre germánico, ¿ya? Probablemente Atila incluso nació dentro de los límites del Imperio Romano. Probablemente vivió en una ciudad romana, o sea, estamos hablando de dos mundos totalmente distintos y que en 3 generaciones cambian pero por completo, ¿ya? Entonces, por eso te digo, ¿quiénes son los hunos que invaden Roma? Es una cosa, y quiénes son los hunos que llegan a Europa es otra cosa. Es como un poco lo que pasa con los vikingos, o sea, los vikingos, digamos, de la Jutlandia del siglo VIII y el vikingo que vive en la Britania francesa del siglo XI. No, total, dos historias completamente distintas. Exacto. Ya. Entonces, acá por eso te digo que los hunos, más que una etnia, es una forma de vida. Y van a ser estos pueblos germánicos, justamente, al otro lado del Danubio y al otro lado del Rin, que van a adoptar esta forma de vida de los hunos, ¿ya? Y yo creo que los hunos, o sea, no es que yo crea, la evidencia nos dice que en realidad eran una minoría étnica dentro de este gran conglomerado huno, ¿ya? Claro. De hecho, si uno va a la arqueología y ve, por ejemplo, todos los monumentos funerarios, las evidencias de las tumbas, los restos arqueológicos, son todos de carácter germánico y no huno. O sea, aquí ocurrió un sincretismo al revés, en el sentido de que los germánicos adoptaron la forma de vida de los hunos, pero los hunos a la larga adoptaron todo lo que era la cultura material de los germánicos. Claro. Entonces, cuando hablamos de Atila, más que imaginarnos una suerte de Gengis Khan, tenemos que imaginarnos una suerte de caudillo germánico en realidad. Claro, perfecto. Perfecto. Y cuando ya entramos en la época de Atila, ya tenemos a un imperio romano que está en este proceso de decadencia. Tenemos un imperio romano que tiene en el fondo, ya se ha comenzado a marcar esta división o esta diferencia entre lo que va a ser el imperio romano de Oriente, el mundo bizantino, y la parte, en el fondo, latina, la parte occidental. Y en ese contexto aparece este Atila que le va a dar dolores de cabeza a los dos lados. Exacto. O sea, pensemos que Atila tiene que haber nacido aproximadamente el año 395-400 después de Cristo, ¿ya? Ya había ocurrido la gran migración de los godos a través del Danubio, y estábamos a puertas del segundo gran puntapié que dan los hunos, que es cuando desplazan a los pueblos germánicos a través del Rin, ¿ya?
va a ser este segundo desplazamiento, el 406, el que, a mi modo de ver, es realmente el que se podría llamar y propicia la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué? Porque todos estos pueblos van a penetrar a través del Rin, van a conquistar la Galia, van a pasar a Hispania e incluso van a conquistar el norte de África. Todas esas provincias van a darse por perdidas prácticamente, y va a ser en ese escenario en el que se va a desarrollar el gran Imperio Huno como tal, ¿ya? Los hunos hasta ese minuto incluso eran aliados de los romanos. Los romanos usaban a los hunos como mercenarios de caballería, porque la verdad es que los romanos no tenían ningún problema con los hunos. Los hunos estaban acá, los romanos estaban acá, y el problema eran justamente los pueblos germánicos de entremedio. Claro. Entonces lo que hacían los romanos era contratar a los hunos como mercenarios para poder controlar a estas huestes germánicas. Perfecto. Una vez que estas huestes germánicas penetran en el imperio, queda este vacío. Y van entonces los hunos a llegar a llenar este territorio. Y el problema era que los hunos estaban absolutamente disgregados y desunificados, ¿ya? Eran un pueblo que tenía varios caudillos, varios reyes, hasta que un tío de Atila, se llamaba Ruas, va a unificar lo que se podría llamar como el reino huno, estas grandes tribus hunas, eliminando por supuesto a cuchillo en mano a su competencia, y va a ser el primer gran caudillo o gran rey de los hunos. Dices un tío. Un tío, ¿ya? Y vamos a tener que ir a una pausa, y entonces a la vuelta nos cuentas en qué momento, cómo un sobrino, ¿ya?, llega en el fondo a transformarse a transformarse en el caudillo de los hunos. Agricultura TV. Bueno, y estamos de vuelta aquí con Sergio Vergara conversando sobre los hunos. Hemos llegado al momento en el que nos aparece Atila en esta historia y nos quedamos en que es un tío de Atila el que logra en el fondo unificar como a todas estas tribus, y la gran pregunta es cómo Atila llega a transformarse en el único líder, caudillo, no sé, de estas tribus. Bueno, este tío de Atila, que era hermano de su padre, ya no tenía herederos. ¿Ya? Y por ende le deja este gran nuevo imperio a sus dos sobrinos, que es Atila y su hermano, que se llamaba Bleda, ¿ya? Y van a ser estos dos hombres que pensemos que eran unos absolutamente romanizados, ¿ya? Existen teorías de que incluso Atila, durante su niñez, vivió como rehén en alguna corte en una ciudad importante romana. Eso no está comprobado. Pero lo que sí te puedo decir, poner mis manos al fuego al respecto, es que Atila tiene que haber participado como un oficial de caballería una en alguna campaña romana. Momento, claro. O sea, conocía perfecto pleno la política. Conocimiento de cómo era la cosa en Roma. Exacto, y la táctica militar romana. Y van a ser estos dos personajes entonces los que van a poner este nuevo imperio huno en overdrive, ¿ya? ¿Y cómo va a ser lo que va a suceder? Como te contaba antes, el imperio ya había sido absolutamente arrasado por las hordas germánicas. Y en ese minuto, tanto el imperio de Occidente como de Oriente estaban planificando una campaña para recuperar justamente el norte de África. El norte de África, a diferencia de hoy en día, tenía un clima bastante más amigable, ¿ya? Y de hecho era el granero del Mediterráneo antiguo. Entonces, perder el norte de África era como importante, que a uno le cambien el supermercado al lado de la casa. Claro. Y los romanos decidieron lanzar una gran campaña bélica para recuperar justamente el norte de África de manos de los vándalos, que eran los que estaban instalados ahí. Y concentraron todas sus tropas en la isla de Sicilia entonces para lanzar esta gran campaña. Y va a ser en ese minuto que Atila y Bleda van a ver entonces su oportunidad. Atila y Bleda en ese minuto eran aliados de los romanos. De hecho, no solamente eran aliados, sino que recibían una suerte de pago que no era menor, eran 360 kilos de oro anuales para portarse bien,
Ah, ya. Pero, como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones No, hacen fiesta. lógico. Entonces, aquí obviamente Atila y Bleda vieron su oportunidad y decidieron invadir el Imperio Romano. Y la verdad es que esto no era ninguna novedad. Venía pasando desde el siglo II después de Cristo, desde las guerras marcomanas con Marco Aurelio, que huestes y hordas bárbaras entraban, devastaban, saqueaban y se iban. ¿Ya? Y creo lo que hacían los romanos, aparte de desplegar sus ejércitos, o cuando no habían ejército, era refugiarse en sus ciudades amuralladas. ¿Por qué? Porque los bárbaros no tenían capacidad de asedio ni de sitiar ciudades. Entonces, cuando cruzan los unos, digamos, el Danubio, a diferencia de lo que piensa mucha gente, es la frontera que más dolores de cabeza le dio a los romanos. Más que el Rin, más que la frontera con los persas, el Danubio era como el hotspot de la antigüedad. Entonces, los romanos se refugian en sus ciudades, ningún problema, y aparece, digamos, los hunos con Atila y su ejército, pero esta vez con armamento de asedio. ¿Y qué es lo que hace Atila? Empieza a capturar muchas ciudades importantes de la frontera del Danubio, e incluso llega a las puertas de Constantinopla. ¿Ya? Y todo el mundo se pregunta, ¿pero cómo es posible? Y ahí está entonces el nexo de mi teoría de que Atila había servido... Ahí está clarísimo que él tenía el conocimiento y sabía lo que tenía que hacer. Exacto. Había tenido o sea, contacto el con dominio Roma. que tenía Atila de lo que era la tecnología de asedio y de sitiar una ciudad era pero abrumante. De hecho, ni siquiera cuando los ejércitos romanos de Occidente y Oriente se agarraron tenían ese poderío, digamos, de desbaratar ciudades. Y Atila, en un par de años, hace pedazos todo lo que es la Tracia, o sea, el norte de la península de los Balcanes. Como te digo, llega a las murallas de Constantinopla, que se salva pero de, digamos, de jaboneo, porque piensa tú que meses antes de que Atila empezara su avance hacia Constantinopla, había habido un terremoto que derrumbó las murallas de Constantinopla, ¿ya? Y si no fuera porque la gente, digamos, el pueblo llano y los civiles se organizaron y reconstruyeron eso. No, Constantinopla habría caído en ese momento. Exacto. Y no en el 1453. Si había algo que, claro, si había algo que tenía Constantinopla que no tenían las otras ciudades, era un círculo de 3 murallas que en verdad era impenetrable, y Atila lo sabía. Claro. Oye, espera, entre paréntesis, que me acabo de acordar de algo, porque yo fui alumna de Héctor Herrera Cajas, y no sé por qué se me vino a la mente de que, y a lo mejor estoy equivocada, pero que eran los unos los que manejaron por primera vez el estribo, y eso les hacía una diferencia con el resto, en el fondo, de estos pueblos. Sí, mira, hay mucha polémica en torno al estribo. Cuando digo mucha polémica, yo creo que es una cosa muy personal mía, porque cada vez que veo una película de la antigüedad y están los caballos, o sea, los jinetes con el estribo, claro, es como, la pago. Sí. Pero polémica me refiero a de dónde viene el estribo y de cuándo es, ¿ya? Ni los romanos ni los griegos tenían estribo, ¿ya? El estribo viene justamente de la estepa euroasiática. Los escitas ya tenían una suerte de estribo, que era un cordel que bajaba de la montura y tenía una argolla para poner solamente el dedo gordo del pie, ¿ya? Pero eso ya hacía una diferencia gigantesca. Pero la verdad es que el arma secreta de los hunos, aparte del estribo, que era muy útil, era lo que se llamaba el arco compuesto, ¿ya? ¿Y cómo es un arco compuesto? Los romanos y los griegos siempre manejaron, ¿cierto?, el tema de la arquería y, por supuesto, de las armas de asedio como las ballestas, las catapultas, las balistas y todo eso. Pero el arco compuesto era una maravilla de la ingeniería y era algo relativamente simple. O sea, en las estepas de Eurasia estamos hablando de algo que existe hace prácticamente 5 milenios, ¿ya? Y era un arco que, en vez de ser una sola pieza de madera, y por eso se llama compuesto, era un compósito de madera, hueso y tendones de animales, que se pegaban con un pegamento que se hacía en base, ¿cierto?, a el cartílago derretido de los animales, y con esto se le daba a este arco una elasticidad y una rigidez gigantesca, ¿ya? Y la gracia que tenía este arco compuesto es que no solamente tenía el triple de distancia que un arco normal, sino que podía penetrar cualquier armadura y prácticamente cualquier material que se pusieran los romanos encima para protegerse. ¿Y por qué esto era tan fantástico?
porque los hunos no solamente contaban con la velocidad de los caballos, sino que con la distancia entonces de este arco compuesto. Claro. Entonces no servía de nada desplazar un ejército de 30.000 hombres si es que lo único que hacían estos tipos era acercarse, disparar una bandada de flechas que ya no bastaba con taparse con un escudo como era antes, sino que uno terminaba pero empalado igual, Claro. se retiraban y así hasta que mermaban por completo los ejércitos. Entonces la verdad es que era terrible, era prácticamente el equivalente de que un ejército con espadas el día de hoy se enfrentara a un ejército con poder de fuego. Claro. ¿Te fijas? Claro. Entonces fue el arco Increíble, compuesto sí. el que les dio la victoria a los Ya. hunos al final. Y si a eso sumas que aprendieron el arte del asedio, o sea, Claro. eran imbatibles. Imbatible, sí, po. Y por eso los romanos los empiezan a usar como mercenarios, justamente, porque su caballería era infinitamente superior a lo que ellos tenían. Claro. Claro, ya, y entonces en ese momento inician aprovechan el momento en el que, como tú decías, los romanos estaban enfocados en reconquistar el norte de África. Ellos aprovechan ese momento y inician este asedio, pero Constantinopla, bueno, finalmente no cae. No, se salva, pero se genera una batalla justamente a las afueras de Constantinopla, donde el ejército romano es arrasado Ya. por completo, ¿ya? El ejército romano que lograron juntar, porque recordemos que el otro estaba concentrado en Sicilia. Sicilia. Ya les había llegado noticia al respecto, pero desplazar, te fijas tú, 40.000 hombres desde Sicilia No, claro. hasta Constantinopla... No era menor. No, Claro. hasta hoy en día no sería fácil. Y en ese sentido, el ejército romano queda aplastado y los hunos tienen entonces chipe libre en lo que es los Balcanes. Y de hecho, las fuentes clásicas nos hablan de que esa zona quedó absolutamente en el suelo. Y dicen una cosa que es bastante curiosa. Dicen, y esta zona no se va a recuperar nunca más en la historia de la humanidad. Y no deja de tener cierta razón, en el sentido de que si vemos lo que es La Yugoslavia historia, después de claro, todo eso, la historia de los Balcanes, claro, es como que no ha tirado para arriba. o sea, piensa tú que los Balcanes están en un punto clave entre lo que era el centro geográfico de Roma y del mundo helénico. Habían ciudades realmente espectaculares y centros, digamos, mercantiles, económicos y urbanos sumamente desarrollados, y se perdieron literalmente Claro. para siempre. De hecho, es tan así que en una de las embajadas diplomáticas que mandan los romanos a negociar justamente con Atila, esto después de esta invasión, aproximadamente como en el año 450, nos cuenta Prisco, que es nuestra primera fuente, que cuando ya van adentrándose en este territorio devastado, se empiezan a dar cuenta realmente de la atrocidad de lo que fue la invasión de los hunos, y que cuando llegan a las afueras de una ciudad se demoran horas en buscar un lugar para acampar que no estuviera cubierto de huesos, cuentan las fuentes. No. O sea, obviamente debe estar exagerando, Claro. pero es como el principio de la película Terminator, Sí, po, así, una claro, cosa pero exactamente. increíble. Entonces, sí, yo siempre he dicho que Atila tenía una diferencia con otros caudillos y líderes, digamos, bélicos y militares de la época. Atila quería ver el mundo arder, más que ninguna otra cosa. Y Atila nunca estuvo motivado por la conquista de territorio. Atila nunca se preocupó por generar un imperio territorial ni geográfico. Atila lo que quería era acumular riqueza. Entonces, estamos frente a un personaje que es medio pirata y anárquico para sus Claro. cosas. Y de hecho, lo que mantuvo unido este imperio huno fue su carisma, porque al morir Atila, Se derrumba o sea, rápidamente. deja de existir en meses. Claro. ¿ya? Y el hermano, porque el hermano en algún minuto desaparece. Bueno, sí. ¿Desaparece Después de que, porque Atila hace algo o muere sí. por causas naturales? Después de que, digamos, se apoderan de toda la Tracia, devastan todo, acumulan riqueza, se entablan nuevas conversaciones, nuevas negociaciones diplomáticas, específicamente entre el Imperio de Oriente y los hunos. Hasta el minuto de Occidente se había salvado. Claro. Se llega a un acuerdo en el que pasamos de 360 kilos de oro a 2.400 kilos de oro anuales, donde de hecho las fuentes nos cuentan que los grandes nobles romanos hacían fila para sacarse los anillos y sus cosas para poder mandárselas a Atila. Y mientras todo esto sucede, entonces, misteriosamente Bleda, el hermano de Atila, desaparece del mapa, ¿ya? Y esto no era algo de extrañarse, o sea, ya lo había hecho Ruas, el tío de Atila, ¿cierto? Y estaba claro que Atila no quería compartir el poder. Y aparte de eso, Bleda bajo ninguna circunstancia tenía el
feeling diplomático y el carisma que tenía Atila. Y de hecho, esta relación entre hermanos justamente estaba generando cierto roce entre las tribus que se manejaban, digamos. Y así es como Atila queda entonces como el único líder de esta gran, digamos, facción una. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta riqueza? Porque justamente va a ser a través de esta riqueza como Atila va a pagar la fidelidad de sus seguidores. Porque como te comentaba antes, no eran unos. De hecho, piensa tú, la mano derecha de Atila, que se llamaba Ogenesio, en verdad era griego, ¿ya? Sus grandes generales, la mayoría eran godos. Claro. Su secretario también era un tracio. O sea, estamos frente a un gran conglomerado de naciones, pueblos y etnias que ya habían tenido suficiente con el Imperio Romano, con los abusos, digamos, de los impuestos, de las conquistas, y decidieron entonces tornarse a este estilo de vida distinto, a esta anarquía, para justamente derrocar esta hegemonía del Imperio Romano de Oriente. De hecho, nos cuenta Prisco también, este mismo que describía el campo de huesos, que cuando llega al campamento de Atila, se cruza con un señor parecido a él que lo saluda en griego. Y Prisco le dice, ¿y tú quién eres? Y era justamente un romano que había servido como oficial en el ejército romano, que había sido capturado por los hunos, que debido a su gran servicio militar dentro de los hunos había ganado su libertad, lo habían nombrado oficial dentro del ejército huno y vivía una vida mejor que la que había vivido en el Imperio Romano. Claro. Entonces, ahí uno se da cuenta por qué el poderío militar huno también era tan eficiente, porque juntaba elementos de toda la cuenca del Mediterráneo para combatir justamente un ejército mediterráneo, pero que ya estaba absolutamente en decadencia. Claro. No, claro, por eso tienen que haber manejado, o sea, tenían como el conocimiento estratégico, además de cómo finalmente lograr derrotar a los romanos, pues, si tenían dentro del ejército a griegos, a romanos. Bueno, y ahí entra nuestro segundo gran personaje. Mientras todo esto ocurría, ¿cierto? Mientras Atila en realidad todavía estaba bajo el cuidado de Rubas y todo eso, así como se dice que Atila vivió en alguna parte del Imperio Romano como rehén. Cuando hablo de rehén no significa que estuvo prisionero, ¿ya? Era muy común en la antigüedad que entre pueblos que se llegaba a un acuerdo diplomático intercambiaran personajes, digamos, notables de la nobleza para asegurar cierta fidelidad de estos tratados a los que se llegaban, se llegaba a acuerdo. Entonces vivían en las cortes prácticamente, vivían como príncipes, pero vivían en una vida de prisionero. Exactamente. Y así como algunos nobles hunos fueron transportados al Imperio Romano, nobles romanos fueron transportados al Imperio Huno. Y ahí hay un personaje que se llama Flavio Aesio. ¿Ya? Y Flavio Aesio, que era un hijo de un noble, un gran militar del Imperio Romano de Oriente, va a criarse entonces con los hunos. Y es muy probable que haya compartido su niñez con Atila y todo. Y va a ser este personaje, Flavio Aesio, el que va a llevar justamente a los hunos como aliado a Roma, en el sentido que los va a usar en campañas militares y todo. Y con el tiempo, después de que viene cierto esta alineación de los hunos con los romanos, va a ser este personaje el encargado justamente de enfrentarse a Atila y darle el golpe de gracia, cosa que nunca pasó al final. Pero así como los hunos entendían los conceptos y las tácticas militares romanas, va a ser Flavio Aesio el que de alguna manera, a través de su conocimiento de la cultura huno, o sea, de la cultura de los hunos, va a poder manejar un poco esta gran crisis. Claro, claro, ya, y yo he escuchado por ahí también que en el momento en el que Atila ya como que comienza a mirar al Imperio Romano de Occidente, tiene que ver, o eso es más parte como del mito, a lo mejor tiene que ver con la hermana del emperador que le habría mandado una solicitud como de ayuda y que él habría interpretado casi que era como una petición de matrimonio. Sí, y eso desencadena todo un lío. Sí, no, eso es cierto. O sea, mira, de partida Atila nunca había fijado mucho sus ojos en Occidente. Uno, porque tenía Oriente ahí al otro lado del patio, y porque el Imperio de Oriente era muchísimo más rico que el Imperio de Occidente. Pero ¿por qué empieza a mirar a Occidente? Bueno, porque ya había hecho pedazos Oriente. La verdad es que no quedaba nada que saquear, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Más que él mirar hacia Occidente, pasó que justamente hubo una gran crisis de todas estas
tribus germánicas que se habían instalado en la Galia y en Hispania, Claro. que estaban, digamos, amenazando con unificarse y empezar a invadir lo que quedaba del Imperio Romano en el sur de la Galia y en la península itálica. Y va a ser así como Honoria, la hermana del emperador Valentiniano III, va a mandar una petición de ayuda a Atila, y para que esta petición fuera, digamos, de carácter oficial, iba a mandar su anillo de familia, digamos, ¿ya? Bien. Como para decir, esto es cierto, lo que te están... Y Atila lo va a interpretar como una petición de matrimonio. Bueno, anillo de compromiso. Exacto. Y Atila lo que va a hacer es decir, ok, acepto, y la dote tiene que ser la mitad del Imperio Romano de Occidente. Imagínate. Y cuando los romanos se niegan diciendo como, ¿de qué está hablando este señor? Atila entonces dice, perfecto, yo voy a invadir ahora entonces el Imperio Romano de Occidente. Ya, pero déjalo ahí que tenemos que hacer una pausa y ahí volvemos y nos cuentas cómo termina esta historia. Agricultura TV. Bueno, y estamos de regreso ya para esta última parte de nuestro programa, donde aquí conversando con Sergio Vergara, que está muy entretenido el tema, aprendiendo de los hunos y de Atila, nos quedamos en el momento que por la intercesión de una mujer, ¿ya? La cosa se complica, Atila malinterpreta la petición de socorro, cree que es una petición de matrimonio, y entonces cuando los romanos se niegan a darle la dote, ya decide en el fondo darle el golpe a la parte occidental de este imperio romano. Exacto. Así como en su minuto Atila había cruzado el Danubio, ahora cruza el Rin. Entonces. Claro. Y empieza a devastar lo poco que quedaba de justamente de las ciudades y de las provincias que estaban en la Galia, ¿ya? Pero ahí entonces en esa entrada, cuando cruza el Rin, se enfrenta también con los germanos establecidos ahí, o sea, con francos, con visigodos, o va derecho como a la parte que quedaba de la península itálica, o sea, lo que quedaba como en manos de los romanos. No, ahí justamente está un poco el error de cálculo de Atila, en el sentido de que Atila piensa que todas estas huestes germánicas, ¿ya?, que vivían parecido a toda esta anarquía uno, se le iban a unir, pero la verdad es que ya habían pasado 50 años desde que estas hordas germánicas habían cruzado el Rin y ya se habían asentado en este territorio de manera bastante estable, habían adoptado el estilo de vida de los romanos. Claro. Y la verdad es que ni burgundios, ni visigodos, ni estos pueblos como los francos, los sajones estaban interesados bajo ninguna circunstancia en que los unos vinieran a causar catástrofes acá, ¿ya? Y va a ser ahí como Flavio Aecio entonces va a explotar justamente esto y va a lograr que todos estos pueblos que en su minuto fueron enemigos, incluso entre ellos y con el Imperio Romano, unificarlos en un gran ejército, como quien diría, de Occidente, para enfrentar justamente a los ahí hunos. está, y ahí está ¿cómo se llama? La gracia de este Flavio Aecio. Claro, pero mientras Flavio Aecio movía los hilos de la diplomacia, Atila estaba pero absolutamente desbaratando la Galia. Piensa tú que hay pocas cosas que se saben sobre, digamos, como detalles de Atila, pero por ejemplo, Atila estuvo en París. Eso muy poca gente lo sabe. En esa época París se llamaba Lutecia. Lutecia, sí. Pero Atila estuvo en París, o sea, es como pensar como Hitler cruzando bajo el Arco de Triunfo. Es como, bueno, pero Atila lo hizo antes. Claro. Por ejemplo, la ciudad de Venecia existe gracias a Atila, o existe por culpa de Atila, porque poco después de eso, cuando Atila... Ya me voy adelante, después voy a contar esa parte, porque si no voy a enredar la historia. La cosa es que... No, pero la próxima vez que vaya a París voy a pensar que Atila estuvo aquí. Exacto, es que en verdad es notable pensarlo. Bueno,
Y mientras Atila entonces causa estragos en la Galia, Flavio Aecio logra unir entonces a los visigodos de Tolosa con los burgundios de Suiza y todo este gran ejército para enfrentarse justamente a los hunos en una batalla que se va a llamar los Campos Cataláunicos, ¿ya? Que va a ser una batalla realmente cruda y espantosa, en la cual ninguno de los dos bandos va a ganar, sino que los dos van a perder, ni siquiera van a empatar. Pero de alguna u otra forma va a ser esta victoria pírrica la que va a terminar salvando esta primera invasión, digamos, de los hunos, y va a hacer que los hunos se replieguen a su territorio porque el ejército va a quedar absolutamente devastado. O sea, después de los Campos Cataláunicos no quedó ejército romano, pero tampoco quedó ejército huno. Entonces la verdad es que los hunos no tenían mucho que hacer al respecto. Claro. ¿Y esa batalla se peleó en qué sectores más o menos eso? Eso está cerca de lo que podría ser, a ver, hoy en día, bueno, es la zona central de Francia, ¿ya? Lo que pasa es que nunca se ha ubicado específicamente precisamente el lugar. Se cree que puede haber sido cerca de la ciudad, bueno, evidentemente estamos hablando cerca de París, porque ocurrió poco después del saqueo de Lutecia, de hecho. Aproximadamente unos 100, 200 kilómetros al suroeste de París, ¿ya? Hay varias fuentes que lo ubican en distintos puntos, pero la verdad es que hasta que no se produzca un descubrimiento clave, nunca vamos a saber con precisión dónde están los Campos Cataláunicos, ¿ya? Bueno, después de esa batalla entonces se repliegan los, digamos, hunos hacia al otro lado del Rin, al otro lado del Danubio, donde tenían como su gran, digamos, imperio. Claro. Y como resultado de eso, en la parte occidental se va a generar un nexo de amistad un poco así como indisoluble entre los visigodos de Tolosa y los romanos, que van a transformarse en aliados, y por eso después hay una conexión cultural tan fuerte entre los godos y los reinos itálicos, ¿ya? Porque estos godos van a transformarse de alguna u otra manera como en un nuevo, más que imperio romano, en un nuevo reino romano, que van a adoptar todas las costumbres y todo eso, ¿ya? Yeah. Bueno, pero para alcanzar a contar toda la historia, una vez que Atila reafirma su poder, logra reunir otro ejército, dice, ok, esta vez sí voy con todo, y en vez de cruzar el Rin, cruza la parte alta del Danubio, penetra a través de los Alpes y invade toda la zona de lo que es el Véneto, donde está hoy en día Eslovenia, el sur de Suiza, y la parte noreste de Italia, ¿ya? Y la gran ciudad ubicada ahí, que era un puerto comercial y militar romano importantísimo, era la ciudad de Aquileia, ¿ya? Cuando Atila saquea esa ciudad y la sitia, digamos, por completo, logra conquistarla, una ciudad amurallada gigantesca, los, digamos, ciudadanos de esta ciudad, la única forma de escape que tienen, ya que están rodeados por todos lados, es hacia los pantanos justamente de la zona del Véneto, donde los jinetes hunos no podían perseguirlo. Y se van a sentar en estos pantanos y van a construir viviendas sobre los palafitos para poder quedar alejados justamente de las huestes hunas, y va a ser así como nace la ciudad de Venecia. Entonces, mucha gente dice que el comercio, que la cuestión... No, Venecia es por culpa o gracias Claro, o sea que Atila. Escapando de Atila, uno podría decir, o sea, Atila llegó a la Venecia que está al otro lado, en el fondo. Exacto, claro. A la Venecia continental. A la Venecia continental, claro. Donde... Y van a hacer este asentamiento en este pantano, entonces, donde justamente Imagínate se van a asentar. Así que Venecia es por culpa de claro, Atila. Se debe a Atila, mira. Exacto. Sí, bueno, eso probablemente no, muy poca gente lo sabe. No, casi nadie. De hecho, yo creo que... Ni Atila lo supo. No, ni Atila lo supo, y los guías turísticos de Venecia tampoco, porque... No, porque Venecia es una ciudad relativamente moderna, si te pones a pensar. O sea, es del año 600 después de Cristo. Para mí eso es moderno, por lo menos. Claro. Bueno, y después de eso Atila entonces dice, ok, estoy listo, es hora de entrar ya a la península itálica. Claro. Y aquí se empiezan a desenvolver una serie de eventos curiosos y extraños, que por supuesto el Vaticano se lo adjudica como un hecho fortuito y milagroso, porque se dice que cuando Atila se juntó con el Papa León, claro, fue el Papa el que lo convenció de darse la vuelta, ¿cierto? Y volver a su
a su territorio. El tema es que en toda esta demora en la que negociaba Atila, ¿cierto?, con la nobleza romana, primero estuvieron en Aquileia, en estos pantanos del Véneto, y después se trasladaron a las afueras de Rávena. ¿Ya? Perfecto. En toda esta zona están estos pantanos, estos manglares, ¿cierto? Estos grandes humedales. ¿Y qué es lo que había en estos humedales? Zancudos, ¿ya? Y el problema de los zancudos es que justamente transmiten la malaria. Y va a ser justamente la malaria la que va a enfermar al ejército de Atila. Y el ejército de Atila entonces se va a ver en pésimas condiciones de poder proseguir. O sea, de hecho van a tener una cantidad de bajas gigantesca. Se dice que hasta el mismo Atila enfermó. Y Atila toma la decisión entonces de replegarse, nuevamente rearmarse para la próxima temporada volver a invadir Italia. Claro, ya, o sea, no fue tanto por la intercesión del Papa, sino que fue más bien por la peste. Exacto. Que regresa. Igual sería interesante saber esa conversación que tuvo Atila con el Papa. Sería, pero es como Elvis Presley, Atila, porque fue a París, estuvo con el Papa. Es como esos personajes que... O sea, un verdadero rockstar de aquella época. Es notable. Y entre medio de todo esto, ¿qué había pasado con la hermana del emperador? No, la hermana del emperador fue recluida, pues le echaron la culpa absolutamente de todo esto. Castigándola del la lío que mandaron armó. a un convento en Constantinopla, o sea, hasta ese nivel. Y de ahí no salió nunca más. No, o sea... Ya, y entonces, y en este repliegue es cuando Atila, porque tiene una muerte que también es como que no es digna de Atila. No, para nada. Pero al mismo tiempo es de rockstar. Sí. Eso es lo bueno de Atila. O sea, bueno, sí. Atila se repliega mientras entonces empieza a afianzar sus alianzas diplomáticas con sus distintas tribus germánicas y todo. Decide casarse por 18ª vez. Claro, porque tenía muchas mujeres. Muchísimas, pero casi todos estos matrimonios eran diplomáticos. Él tenía como su primera mujer, digamos que se llamaba Érase, que era como la principal, la que le había dado todos los hijos importantes, porque los otros eran hijos como medios bastardos que tenía por ahí. Iba a ser esta última mujer, que también era una goda, y parece que durante la gran celebración del matrimonio y la noche de boda, entonces Atila tomó desmesuradamente. Claro, tuvo buena la celebración. Exacto, y las fuentes dicen que se le reventó una vena, tuvo una especie como de aneurisma o derrame cerebral, y murió, y lo encontraron a la mañana siguiente con sangre de narices, digamos, y esta mujer arrinconada en un rincón. No, es que, o sea, imagínate, aterrorizada tiene que haber estado esa mujer de que la culparan a ella de haber asesinado a Atila. O sea, es probable que haya tenido algo que ver, tal vez lo envenenó, no se sabe. Claro, pero ¿cómo se llama? Yo he escuchado que eso es como lo terrible, que él muere finalmente porque, claro, le da esa hemorragia nasal y que habría muerto casi que ahogado en su propia sangre. Es una cosa como... Sí, es como hollywoodense. Claro, sí. claro. Lo curioso es que Atila, uno pensaría ese tipo de comportamiento, ¿cierto?, de este personaje. Pero cuando Priscos le tocó estar con él, lo describe como un hombre sumamente, digamos, calculador, muy medido en sus opiniones, un hombre generoso, un hombre muy estricto, pero a la vez muy sencillo, por ejemplo. Sí, pues eso llama la atención. Decían que se vestía con ropas sencillas, que tomaba, mientras toda su corte tomaba, ¿cierto?, en copas de oro, y, o sea, él tomaba una copa de madera. Entonces, también era como Jesús, tío. Claro, tiene esas cosas que es como discordante de lo que uno pudiera pensar. Sí. Porque también se describe que sus herederos también estaban con unos ropajes llenos de, o sea, como con muchísimo lujo. Claro, como los hijos de Saddam. Claro, tal cual. Y él es sumamente sencillo. Sí. Claro, ¿por qué en la búsqueda de tanta riqueza y él ser como austero? Es que por eso te digo, yo creo que Atila quería ver el mundo arder. Más que nada, él quería... o sea, ahí viene este típico análisis de cómo entrar en la psicología de los personajes, ¿cierto? Que es quizá la parte más fascinante de la historia. Sí. Está esa típica pregunta que nos hacen a los historiadores como... Si te pudieras sentar a comer con un personaje. O sea, ¿con quién? Atila sería una opción de todas maneras. Porque justamente, ¿qué perseguía este personaje? O sea, si quería riquezas, yo creo que más que nada quería gloria, ¿cierto? Claro. Atila buscaba la gloria. Atila a la larga era un caudillo militar. Era un genio de la diplomacia, era un hombre de mundo.
pero lo que a Atila le gustaba era la guerra. Sí. Entonces yo creo que más que la riqueza, Atila era como un adicto a la adrenalina en realidad. Claro, así lo podríamos describir hoy día. Sí, Bueno, y el tema es que, claro, después de su muerte, al poco tiempo, este imperio se desintegra, pero yo creo que si buscaba la gloria, bueno, al menos sí tiene un gran capítulo reservado en los libros de historia, o sea, un o gran sea, personaje. absolutamente. Atila es el que le pega el tiro de gracia al Imperio Sí, Romano de po, Occidente. exactamente. Bueno, estuvo muy entretenido. Yo personalmente aprendí muchísimo, porque había cosas que no tenía idea, la verdad. Así que nada más que agradecerte, Sergio, por haber venido, enseñarnos de estos temas que son tan interesantes No, y que encantado, muy pues. pocas veces nosotros tocamos en el programa. Así que vamos a mandar a la Magdalena de viaje más a menudo A para que Mongolia, para venga, que... para que venga a acompañarnos y conversar de estas cosas. Así que muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes en sus casas. Los esperamos el próximo sábado. Que estén muy bien. Chao.